¿Qué tal? ¿Cómo les va? Bueno, todavía resuenan los ecos del bicentenario en nuestro país. Un aniversario con muchos contrastes en cuanto al sentimiento popular, en cuanto a lo restrictivo de algunos actos, en cuanto a las divisiones políticas a nivel nacional que se vieron, ¿no? Muy interesante. En cuanto a lo sentido o no. Sí, yo te escuchaba en una entrevista con la ministra de Cultura de la provincia, con Chiqui González, que hablaba de que este era un bicentenario más sentido que estudiado. Ah. Creo que en parte tiene razón. Más sentido popularmente. Vos estuviste en los festejos. En Buenos Aires, y hay algunas cosas que son interesantes para charlarlas, después seguramente lo vamos a hacer, pero hay una enseñanza que dio la gente, ¿no? Que la dirigencia política puede estar enfrentada a través de los medios, pueden decirse lo que quieran y pelearse a muerte, pero la gente en este fin de semana, ¿no? Estuvo en otro nivel, realmente. La gente quería festejar, había muchísimas familias con chicos, mucha gente joven. Bueno, millones de personas que estuvieron en Buenos Aires. Los mismos festejos en el interior de la provincia en el interior de la provincia de Santa Fe, en la capital, en el interior del país. Es decir, dio una muestra de madurez cívica que a lo mejor no se ve en la dirigencia política. Sin ir más lejos, había dudas de qué podía pasar con la reinauguración del Teatro Colón, teniendo a metros los actos centrales en la 9 de julio, ¿no? En el Obelisco. Y sin embargo, fue algo absolutamente pacífico, que solamente esa pelea se dio a través de los medios de parte de la dirigencia política, ¿no? En Santa Fe, en la provincia de Santa Fe, los actos centrales fueron aquí, en nuestra capital. El gobernador Wiener planteó en su discurso lo que son sus intenciones de gobierno. Mejor dicho, reiteró sus intenciones de gobierno, porque volvió a insistir con la reforma constitucional, volvió a insistir con las tres patas: la reforma del Estado, reforma judicial y reforma tributaria, ¿no? Y a su vez convocando un diálogo que, a la luz de los últimos acontecimientos, por lo menos de los últimos tiempos en la provincia de Santa Fe, no es del todo afinado, por decirlo de alguna manera, para buscar algún tipo de política de Estado. Pero ¿qué piensa la oposición? Y si es la oposición la que se opone o el gobierno que no escucha la oposición. Son las dos preguntas que nos hacemos y por eso lo vamos a hablar en un ratito nomás aquí en nuestro programa. Bueno, a mi criterio, durante todo este tiempo, el senador por la capital, Juan Carlos Merced, se ha convertido prácticamente en líder de la oposición en la provincia de Santa Fe. No sé si compartís este criterio. Incluso, si hay dudas, uno puede ver las discusiones o las críticas del Frente Progresista apuntan a una persona, digamos, y eso creo que le está dando el peso propio, digamos, a un dirigente. ¿Cuál es el problema de este gobierno o del gobierno y la oposición hoy por hoy? Y vamos a tratar de desentrañarlo en Dios mediante mañana al mediodía. Vos fíjate que van a ser 30 meses que asumió el doctor Wiener su mandato y recién mañana nos vamos a encontrar el bloque justicialista mayoritario, 2/3 en la Cámara de Senadores, con el señor gobernador. Yo creo que esto pone en evidencia una falta de diálogo formal. No digo que no nos saludemos cuando nos cruzamos en un pasillo, en una calle, en un acto, porque eso ya sería obviamente una paparruchada, ¿no? Que nos dejemos de saludar o que no vayamos a un evento, cosas por el estilo. Pero digo, si había un signo de intencionalidad del diálogo, hoy nos reunimos en el bloque y recordábamos que cuando el gobierno del doctor Wiener ya estaba asumido, mejor dicho, estaba elegido, no asumido, hubo 2 encuentros formales entre lo que son, digamos, Bonfatti, Sciarra, el Zabalza, junto con
3 o 4 de nosotros y después con el bloque entero, donde en esa reunión ellos manifestaron que vinieron a pedirnos la aprobación del presupuesto que le dejaba confeccionado el doctor Obey y pidieron la aprobación de la ley de ministerio. Y dijeron que ese diálogo lo iban a practicar de ahí en más tantas veces como fuera necesario para todos aquellos proyectos trascendentes. ¿Y qué se rompió? Nunca más volvieron. La pregunta puede ser, el gobierno insiste, incluso más allá de la oportunidad no de un discurso patrio, de la formulación de un discurso patrio, ahora el gobierno cabalga sobre 3 ejes fundamentales, o sea, la reforma constitucional, la reforma judicial, la reforma tributaria, ¿no? Que la oposición dijo no a estos temas, sacando la judicial. La reforma judicial, que además ya venía de gestiones anteriores, digamos, había todo un trabajo de todos los partidos políticos. Más allá de los números en la recaudación de lo que esto significa, lo que usted lo conoce perfectamente, el gobierno habla de una equidad tributaria, como diciendo, el gobernador dice, bueno, que pague el que más tiene y no recaiga sobre lo que menos tenemos la posibilidad de seguir pagando estos impuestos. ¿Cómo se contesta eso? Que el 95% de la reforma que él propuso y que era legalmente y constitucionalmente viable se aprobó. Lo que él está sugiriendo, proponiendo es aumentar ingresos brutos, que en los manuales de finanzas públicas dicen que es un impuesto regresivo. ¿Inflacionario? No, un impuesto regresivo. Sí, yo lo califico. Si vos ponés otro... No. Porque hay otros dirigentes de impuestos que dijeron que es inflacionario. Es inflacionario porque dice que eso va a recaer en el costo yo te voy a decir de lo la que gente. dicen los manuales. Sí. Los manuales dicen que ingresos brutos es un impuesto regresivo, no progresivo. Y que lo terminan pagando los consumidores. Y que es falso de que en cabeza de quien es percutido, percutido significa que lo paga, es el mismo sujeto incidido que es el que lo termina soportando. Eso dicen los manuales de finanzas. Entonces, si él quiere gravar a ese sector, no me parece ni bien ni mal. Digo que no es verdad que esa reforma sea de carácter progresista y que va a hacer que paguen los que más tienen, va a hacer que paguen los que menos tienen, porque en los impuestos a los consumos, que de eso estamos hablando, la política progresista pasa por el tipo de bien o servicio que vos grabás o dejás de grabar. Es progresista si no grabás el pan, la leche, los remedios o le aplicás una alícuota baja. ¿Y por qué? Porque no importa que el impuesto lo cobre la farmacia, un gran supermercado y que al pan te lo cobre el panadero o te lo cobre un gran supermercado o una cadena. O sea, el producto hace la diferencia de la progresividad. Se dice, bueno, vamos a grabar a las grandes empresas, ¿no? Las grandes que facturan mucho, ¿no? 90, según lo que dice el socialismo. Es decir, ¿esas empresas van a trasladar al precio del consumidor lo que producen, primero, ese pago de impuestos? Primero, lo que está exento... no es la industria. La industria, si vende un producto al consumidor final, está grabado. No está exento, está grabado. ¿Se entiende? Sí, bueno, se entiende. y por lo tanto, lo que está exento es la formación de la cadena de valor por industrias radicadas en Santa Fe. O sea que si un pedazo de hierro se transforma en una maquinaria y hay 2 o 3 fábricas o una sola que hace todo ese proceso, para que tecnológicamente y organizativamente sea indiferente, y la tecnología hoy tiende a que sea diferente, no una misma empresa la que fabrica todo, que sea más, más competitiva la industria santafesina cuando esas etapas no están grabadas y sí está grabada cuando sale al mercado. Ahora una pregunta, ¿por qué si se aplicó, ustedes votaron el aumento del impuesto inmobiliario, digamos? Una cosa es, o sea, eso también lo pagamos todos. Por supuesto, porque eso es lo que entendió, como el gobernador pidió el aumento de inmobiliario, pidió el aumento de patente. ¿Pero eso es progresivo o regresivo, digamos, por los ingresos brutos de las... A ver, la progresividad en el impuesto inmobiliario está dando porque hay una escala de que mayores valores y mayores superficies tienen una alícuota superior. Y se dejó sin mover el 60% del padrón que paga la cuota mínima.
¿Sabes cuánto paga la cuota mínima de una propiedad urbana y rural en la provincia de Santa Fe? 40 pesos. O sea, 4 cuotas de 10 pesos. Ahí no se tocó nada. Se tocó los valores de las propiedades, que es el 40% restante. Y esa es la propuesta del Ejecutivo. Una pregunta para no irnos del tema. Con un ejemplo. Si se graba a Sindar, por ejemplo, ¿no? Con ingresos brutos, ¿me va a aumentar el pedazo de caño para la construcción de mi casa, por ejemplo, o no? Depende de lo que vos consideres que fabrica y produce a Sindar. Una fábrica de agroquímicos, por ejemplo, ¿qué me aumenta la góndola, por ejemplo, bueno, grabar? Pero el agroquímico, si va a la etapa final, está grabado. Está grabado. Ahora, si va a la exportación, están exentos, no por el tipo de bien, sino porque sale de la frontera y los derechos aduaneros los cobra la nación. Bueno, ¿quedaron en volver a discutir el tema en junio o no? Sí. ¿Sí? Sí. ¿Y cuál es hoy por hoy la postura? ¿La provincia tiene dinero para...? Y no, que tienen que... Bueno, ellos tienen que reglamentar la ley, tienen que constituir una comisión. Y esa comisión tendrá que ver los números. Ojo, si vos querés grabar ese sector, yo no digo que no lo grabé. Digo que no es verdad que eso sea hacerle pagar a lo que más tienen. Eso es macana, mentira. El justicialismo, pero el justicialismo no lo pagan no quiere ellos, votarlo, lo paga la gente cuando ese producto... No quiere votar eso el justicialismo porque es sería un triunfo simbólico del gobierno provincial. Digo porque también juega mucho la imagen de terminar con el gobierno neoliberal y todas las medidas neoliberales. Es un bolazo eso del neoliberal. ¿Es un bolazo? Pero claro, esto es la tesis sustentada por los desarrollistas y los progresistas. Yo he sido desarrollista en mis orígenes y lo que defendimos con Silvestre Beni, la Ley de Fomento Industrial de 1958-1962, el Instituto de Fomento Industrial, trataba de desgravar la formación, la cadena de valor desde hace 40 y pico de años, para que esa cadena de valor sea más competitiva a nivel nacional e internacional. Eso es lo que estamos defendiendo. No ninguna tesis neoliberal. Una pregunta, yo quiero simplificar las preguntas para nuestros oyentes también se entienda este tema, ¿no? Los gobiernos justicialistas de Córdoba y Buenos Aires pero te lo explico. Córdoba, te lo explico, ya sé la pregunta. Ya sé cuál es la pregunta. Bueno, adelante con la respuesta. La respuesta es esta. Voy a preguntar si un pedazo de caña sale más caro en Santa Fe que en Córdoba. La respuesta es esta. Cuando los cordobeses, con De la Sota a la cabeza, querían demostrar que eran más competitivos que Santa Fe, fundieron Córdoba. Porque se pasaron de rosca con la desgravación de habrá costado el gobierno de más. No, porque le han pagado menos las entonces, empresas. Como nosotros administramos bien la provincia, le demostramos que pudimos hacer una política competitiva a nivel local y nacional, y ellos tuvieron que dar marcha atrás porque endeudaron la provincia de Córdoba y no resisten la política de fomento al sector industrial. Tuvieron que grabar esos sectores para tapar los agujeros que generaron por una mala gestión administrativa. Ahora, esto también el gobierno dice que es relativo, porque dice, bueno, está bien, nosotros recibimos esta provincia no endeudada, pero tuvimos que nombrar policía, comprar patrulleros, titularizar docentes. No, la primera parte es macana. Cuando tratamos el presupuesto de este año de la policía, había 3.000 vacantes en el presupuesto, firmado por las autoridades del Ministerio de la Provincia. Yo mismo me sorprendí. Vos sos testigo, leí las vacantes. Había más de 3.000 vacantes. ¿Por qué no cubren los cargos de policía? Cúbranlo. Docente, que efectivizaron docentes, es otra historia. Los efectivizaron. Lo que sí es cierto también, que hay una política mucho más flexible con el ausentismo. Me dice mi amigo Kili Barda que el ausentismo en la provincia de Santa Fe es el 30%. Entonces vos tenés la misma cantidad de docentes frente al aula y menor prestación de servicio, porque hay mucha gente que aparentemente está muy enferma. Y entonces tenemos lo que el IACH dijo en una conferencia, que en la actividad privada es del 3 al 7%, y en el Gran Buenos Aires, ex ministro de Educación de la Rúa y ministro de Menem, pero experto en tema educativo, es lo que en el Gran Buenos Aires dijo, es un escándalo, que dijo es del 15 al 20% del ausentismo. Aparentemente, yo no tengo la certeza, me guío por lo que me dijo mi amigo Kili Barda, también desarrollista, que el ausentismo en Santa Fe es el 30%. Entonces hay que nombrar más maestros, más cargos, más docentes.
Senador, el tema justamente de lo que hablaba Guillermo, de ver también qué modelo se tiene que aplicar, ¿no? Después de haber pasado por muchas etapas en la provincia de Santa Fe. ¿A usted se lo vincula como el alumno del menemismo? Y en aquel momento, sí, lo han dicho dirigentes, del Frente Progresista, por eso le quiero decir. Ahora, yo te voy a... ¿es el alumno del menemismo, digamos, con la situación? Lo planteaba Guillermo, decir, bueno, está bien, nosotros tenemos una provincia ordenada, pero no podíamos hacer esto, no podíamos destinarlo para esto. Se ajustaban los salarios y las jubilaciones. ¿Ciara de quién es ministro? Del gobierno de Wiener. ¿De quién era asesor? ¿De quién era asesor? No le conozco toda la carrera. De Cavallo. Yo no era asesor de Cavallo. Cuando Cavallo era ministro de Menem. Ministro de Menem y de la Rúa. Yo no era asesor. Yo era ministro de Reutemann, que en cada pelea que había poníamos los tapones de punta para defender esta provincia en todo lo que no pudimos hacer. Y nos opusimos a todo aquello que nos pudimos oponer. Es cierto que a nosotros nos tocó gobernar en el época de la vigencia del concierto de Washington. Y como yo le dije una vez a dirigentes gremiales, dije, mira, cuando desaparezca el concierto de Washington, cuando se muera Reagan, cuando se muera Thatcher, cuando no tengamos la importancia que tienen esos acuerdos a nivel de Fondo Monetario Internacional, cuando no lo tengamos a Menem y no lo tengamos a Cavallo aplicando esa política puertas adentro, es posible que tengas dentro de una provincia un margen mayor de decisión. Dentro de esto tratamos de hacer las políticas que creemos son más convenientes a los intereses de Santa Fe. ¿Fue un error lo de la emergencia económica en su momento, en el 99, o en una coyuntura como la que planteaba el tema de recortar los salarios, recortar jubilaciones? A ver, los salarios se comenzaron a aplicar esa política 4 meses antes que dejara el gobierno el ingeniero Bey. ¿Sabés por qué? Porque se habían acumulado en esos meses 400 millones de pesos, dólares, de descubierto en el FUCO. El famoso FUCO. Exactamente. Esos 400 millones no había de dónde tomarlo y no iban a salir de ningún lado. Se hicieron políticas, se dictó una ley de emergencia, entre las cuales los sueldos de más de $700, o sea, 700 por 4... 2.800 pesos de hoy, hasta ahí no se le descontó un peso. De ahí para arriba empezó una escala del 1, del 2. Y los funcionarios resignaban un 13%. Sí. Las jubilaciones, 500 pesos dólares, multiplicado por 4, jubilaciones de 2.000 pesos, no se le descontó nada. De ahí para arriba, una escalita. Eso significó que no emitimos cuasimonedas, que no endeudamos la provincia. No emitir cuasimonedas significaba no rebajarle el 50% de la capacidad o poder adquisitivo. Y si no, preguntarle a los federales, acá no va a haber que cruzar a Paraná. Pero por eso, en una coyuntura, en un contexto como el que se dio, lo volvería a hacer, digamos. Pero a eso voy. Pero si la gente, hasta el día de hoy, que vivió eso, me lo agradece. Yo no soy ningún mago. Lo descubrió Gresham, un economista, hace 5 siglos atrás. Puesta 2 monedas en circulación, la de peor calidad, la que más rápido se produce el cambio y la que más se deteriora. Hoy por hoy, como están planteadas las cosas, ya promediando el gobierno de Wiener, el peronismo ¿se ve como oposición o como alternativa de gobierno? Francamente, hoy por hoy, ¿cómo lo están viendo? ¿El peronismo en Santa Fe? Sí, obviamente, en Santa Fe. Bueno, yo creo que no hay ninguna duda que el peronismo es oposición al gobierno del doctor Wiener. Uno puede ser oposición, otro puede decir, bueno, yo ya me planteo como alternativa de poder el próximo gobierno. Bueno, a la luz de lo que estamos viendo y de que las promesas se han incumplido, que no hay realizaciones, estamos conscientes de que el peronismo unido puede ser, con un proyecto superador, alternativa de gobierno. No, es medio utópico el peronismo unido. No, la unidad Perón, ahora no sé. Bueno, yo estoy diciendo cuáles son las condiciones. Ahora, si el peronismo va fragmentado, esto le genera serias dificultades al peronismo para lograr el éxito electoral. ¿Usted diría una interna partidaria? Yo para diría, a ver, yo lo que primero dije y ratifico es que para mí hoy la Argentina necesita otro proyecto nacional
que supere el modelo del kirchnerismo, que tiene que tener básicamente 2 o 3 componentes. Uno, un retorno genuino al federalismo. Segundo, reinsertar al país en el mundo. Y tercero, darle libertad a la producción de bienes y servicios que hacen a la competitividad de este país y que están frenadas por las políticas, sobre todo de Moreno. Y esas 3 políticas para mí requieren de un proyecto presidencial que para mí es el de Carlos Alberto Reutemann. Yo a eso apuesto. Pero no me contestó si iría interna. Y dije, si ese proyecto se realiza, y a mí me dan a elegir, me gustaría ser candidato a gobernador. ¿Iría interna, digo? Claro. Ahora, ¿dentro del PJ iría interna? Sí. O sea, competiría en interna. Pero en ese proyecto. Ahora está condicionado. En ese proyecto. ¿Está condicionado a lo presidencial de Reutemann? En ese proyecto. ¿Por qué? Porque de la misma forma te digo que si en ese proyecto a mí me dicen, mira, te necesito de jefe de bombero, voy de jefe de bombero. Ajá. Y sobre todo, si ese proyecto a nivel local tiene la unidad del justicialismo. Bueno, hay cosas que hay que son trabajar. Muchas condiciones, entonces. Por supuesto. Primero, que Reutemann sea presidencial. Y bueno, segundo, que el peronismo esté unido, medio difícil. Que sea superador del kirchnerismo, cuando el kirchnerismo ya está instalado en la provincia de Santa Fe. Tengo 2 nietitos en España que me están reclamando para que los mime y yo tengo ganas de divertirme con ellos. O sea, ¿Por qué me voy a suicidar? Sin Reutemann no hay, por ejemplo, sin Reutemann, desde el sector reutemannismo, ¿no hay proyecto político en la provincia? A mí me parece que la Argentina, no solamente Santa Fe, la Argentina ha visto en estos últimos años desaparecer el sistema federal de gobierno. No por casualidad, Alberdi hablaba del sistema rentístico. La mayoría de los que llegan a la Rivadavia son provinciales. Y termina siendo más unitario. Pero como nunca, hoy más del 70% de los recursos quedan en manos del Estado Nacional. Entonces, no hay posibilidad de desarrollar, te dije 3 medidas, no una sola, estás tomando una. Las potencialidades de Santa Fe, si no tenemos un proyecto que le devuelva a Santa Fe la capacidad de generar sus bienes y servicios, de un retorno razonable de su renta y de una potencialidad que tiene para insertarse en el mundo como muy pocas provincias. Entonces, en ese contexto, un gobernador de Santa Fe se luce. En el otro contexto tiene las dificultades que tiene. ¿Por qué? Porque ha sido de un poder central. Exactamente. Gracias por haber estado acá. Muy amable. Gracias por las preguntas y por la oportunidad de contestarlas. Bueno, gracias. Enseguida regresamos.